Bueno, buenas tardes. A mí me toca intervenir después de todas estas moderneces y ahora llega la catedrática de lingüística hablando de lingüística, además, después de comer. Bien, yo en primer lugar voy a hacer un acto ritual, porque a priori la ritualidad está entre nosotros como tópico con un mal encuentro con la sinceridad. Pero el acto ritual que yo voy a llevar a cabo a continuación es absolutamente sincero y consiste en agradecer a los organizadores de este evento en general y al organizador de este taller en concreto la invitación para estar aquí hoy con ustedes, con vosotros y poder compartir unas horas que están resultando muy estimulantes. Antes de empezar, quisiera comenzar como en ópera con una previa. La previa es que a lo largo de la presentación y sobre todo de la segunda parte, en la que tiene que ver más cosas prácticas, empíricas, en las que vamos a participar todos, yo voy a combinar una doble perspectiva. Por un lado, lo que nos dice la bibliografía sobre cómo escribir de manera efectiva y sobre todo la bibliografía internacional, eso se me supone en tanto que académica, pero también cuál está siendo mi experiencia en la asesoría en cuestiones de comunicación, y ahora aquí en concreto lo que traeré a colación son casos de comunicación escrita para grandes empresas de diferentes ámbitos, de consultoría energética y de grandes empresas financieras. Bien, Mario. En primer lugar, quería compartir con vosotros esta portada que ya tiene sus años, 2006, donde se nos indica que nosotros somos efectivamente, como usuarios de Internet, los controladores de esa nueva era, que desde 2006, además la fecha coincide con la publicación del libro de Manuel Castells, La sociedad de la información y el conocimiento, la era de la información. Somos precisamente los actores, los creadores y los controladores de la información. Simplemente apuntaré aquí que la información se convierte en tal, los datos se convierten en información, la información se convierte en conocimiento a través del discurso. Dicho de otro modo, cuando el discurso no está siendo utilizado de la manera adecuada, los datos no generan información, los datos son ruido. Lo que vamos a sostener los tres ponentes a lo largo de la tarde a modo de idea fuerza o de bajo continuo es que tanto en un tipo de información analógica y digital de tipo que llamamos transaccional, es decir, para la transmisión de información y de conocimiento, como en una relación, en un tipo de comunicación más relacional, es decir, para establecer y para mantener relaciones entre las personas, en ambos tipos de comunicación es crítico manejar de manera adecuada la herramienta base, esto es, el lenguaje. Y es especialmente crítico en un momento como el actual, que ha sido definido, como sabéis muy bien, como el momento en el que las sociedades occidentales más están escribiendo. Y yo añado, más están escribiendo con un mayor número de receptores en situación cognitiva de atención compartida, es decir, de atención difusa. Para captar la atención de un receptor con atención difusa, la única opción es emplear el lenguaje de un modo prístino, muy claro. Bueno, me autogestiono. Yo te lo paso. Bien, vamos a preguntarnos algo muy evidente: ¿qué significa escribir para pantallas? Yo voy a hablar en términos más amplios que estrictamente la escritura para redes sociales, la escritura para pantallas en general. Yo creo que lo que podemos decir, todos lo sabemos, todos lo hemos compartido y además en la primera parte de su exposición Mario lo ha vuelto a subrayar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues usar un lenguaje claro y sencillo, evitar palabras innecesarias, no escribir de manera lineal, esto es fundamental, es decir, estructurar la información, introducir sumarios, redactar encabezados significativos que permitan al lector hacer un marco de anticipación de qué va a ir el fragmento siguiente, formatear el texto a través de titulares, subtítulos, secciones, etc. Bien, efectivamente, la escritura ha de ser clara, estructurada y concisa. Ahora bien, y ahora pongo sobre la mesa probablemente la paradoja.
La paradoja es que yo creo que, seguramente no me equivoco, si todos los que estamos en esta sala hemos compartido una misma experiencia. Y esa experiencia es que cuando accedemos a un documento en papel o en pantalla, institucional u organizativo, es decir, empresarial, redactado en inglés, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo comparamos con su documento comparable, sea organizativo, sea institucional, sea en papel o sea en pantalla, en español, el resultado que obtenemos prácticamente en todos los casos es que el documento español es más largo, es más ampuloso, es más rebuscado y es más confuso. O, dicho de manera positiva, el anglosajón, por mucho que duela, suele ser más breve, conciso y claro. ¿Por qué? Por simplificar la cuestión, yo creo que hay tres cuestiones, en el fondo, tradiciones que explican por qué la tradición anglosajona y otras tradiciones internacionales estaban mejor preparadas para redactar para pantalla. De un lado, tenemos la importante influencia de todos los estudios y de las aplicaciones de usabilidad en el ámbito anglosajón. La usabilidad, como sabéis mejor que yo, se rige por el principio de diseña o escribe pensando estrictamente en el usuario, en hacerle las cosas fáciles, en qué es lo que él quiere hacer con ese texto que tú le ofreces. Muy bien. Una segunda cuestión es la larga tradición de formación en técnicas de escritura desde hace décadas. Los profesionales técnicos del ámbito anglosajón se forman en technical writing si entre sus quehaceres profesionales está la escritura. Por ejemplo, si nosotros tenemos un colectivo de ingenieros de telecomunicaciones de altísimo nivel, cuyo cometido en una empresa es diseñar la intranet de una gran entidad bancaria y diseñar además junto con todo el órgano de ingenieros de informática las diferentes herramientas que van a emplear los empleados de una determinada entidad, es fundamental que si después van a hacer manuales de instrucciones que han de consultar los profesionales que están en las oficinas estresados por las colas de los clientes, que esas instrucciones sean muy claras, porque si no, como he escuchado yo en directo, toda la inversión de millones de euros sencillamente se ha tirado a la basura. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos en muchos países de nuestro entorno es que profesionales de la economía, profesionales de la sanidad, profesionales, por supuesto, de la ley, es decir, los abogados, y profesionales de todas las áreas técnicas de ingeniería, tienen claro que tienen que saber escribir precisamente para devenir competitivos en el mercado. Y por último, pero no por ser lo último, menos importante, valga el tópico, la larga tradición de estudios, trabajos y principios de lenguaje claro. Frente a esto, nuestras instituciones y nuestros organismos no se han deshecho todavía de tradiciones muy decimonónicas en las que, por ejemplo, se puede presentar un servicio prácticamente en la home de una gran empresa energética diciendo una figura independiente de la línea de gestión de la compañía es el defensor del cliente, con un hiperbatón latinizante, cuando lo normal hubiera sido empezar diciendo el defensor del cliente es. Bien, déjenme ahora que les explique un poco, porque me parece que puede ser de interés, en qué consiste eso de los principios del lenguaje claro, que es algo tan absolutamente asumido en tantos países de nuestro entorno. Lo que tienen ahí, como ven, es un mapa del mundo, porque voy a ir citando los países que ya hace muchas décadas se han ido sumando estos movimientos de clarificación del lenguaje. El movimiento empieza por un inglés llano, surge en Estados Unidos en la década de los 70, cuando grupos de asociaciones de consumidores queman ante el Congreso de Estados Unidos un montón de documentos administrativos, de contratos y sobre todo de documentos y contratos bancarios, porque no los entendían. Esto, para los que estamos en la sala y somos de este país, en fin, nos resuena muy directamente, ¿verdad? De algún modo el discurso, el inglés administrativo y el inglés jurídico habían ido
aislándose del inglés general hasta tal punto que el ciudadano medio, y cada vez que yo diga ciudadano medio, queremos decir un ciudadano que tiene estudios más o menos comparables a la secundaria, no entiende esos documentos. Lo que están solicitando esos consumidores, esos ciudadanos, es que ya que con sus impuestos se está pagando a la Administración ha de tener la obligación de emitir documentos que se entiendan. Bien, y efectivamente, muy rápidamente los gobiernos estadounidenses hacen suya esa demanda, esa solicitud, y, por ejemplo, la presidencia de Carter asume como uno de los objetivos de su presidencia lograr que la documentación de la Administración de los Estados Unidos cumpla los requisitos del lenguaje claro. El movimiento muy rápidamente se exporta a otros países anglohablantes como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y también a otros países desarrollados occidentales como Francia. En Francia y en los países francófonos este principio se llama de simplificación, a Holanda, y es probablemente en los países nórdicos donde este principio, como ven, democratizador, por el que un ciudadano tiene derecho a entender los documentos elaborados por la Administración en general, por la Administración de Justicia y por las empresas, se ha llevado de una manera más sistemática. En este sentido, yo suelo comentar que IKEA no podría entenderse, ni el negocio, el éxito del negocio de IKEA no podría entenderse sin la tradición de claridad absolutamente implementada, introyectada en la sociedad sueca. Yo suelo decir que IKEA ha conseguido un milagro, y el milagro es que yo, que soy una torpe, así como mastodóntica, haya montado una estantería. Y lo conseguí porque las instrucciones de IKEA eran muy, muy, muy claras. ¿Ustedes se imaginan un negocio como el de IKEA con instrucciones que no se entiendan? Es difícil de imaginar. Bueno, les querría mostrar unos cuantos documentos para que vean cómo esto está muy implantado en países de nuestro entorno. Vayamos atrás un momento, si no te importa. Tenemos antes un documento en el que este es un póster que ustedes pueden encontrar en muchos despachos, en muchas oficinas, y no solo institucionales anglohablantes, que son una serie de recomendaciones que no hay que olvidar, que cuando uno entra en las roderas expresivas de la escritura diaria no debe olvidar, para escribir de manera clara, para escribir de manera concisa, de manera sencilla. El que veíamos a continuación era, para que lo vean simplemente, uno de los muchos manuales de lenguaje claro que se editan desde el gobierno de Estados Unidos. Hay también, ustedes pueden teclear Plain Language Movement o Plain English, y van a encontrar una enorme cantidad de información, muchos documentos pro forma para que los profesionales puedan hacerse ya un poco una idea cuando se trata de determinados documentos muy marcados por el género, como, yo qué sé, como un contrato, por ejemplo. Y en Europa, la Comisión Europea también ha elaborado una guía de estilo que, por lo menos en principio, han de seguir escrupulosísimamente todos los empleados de la Comisión, que es esta, How to Write Clearly, que tiene su versión en español, cómo escribir con claridad. El objetivo de la Comisión es luchar contra, bueno, la denominación de la campaña es muy expresiva en este sentido, es Fight the Fog, ¿no? Luchar contra la niebla. La niebla es el Eurojargon, esto que ya no entendemos qué demonios están haciendo. Muy bien, pues aquí, como ven, en los países que podríamos decir desarrollados, estos movimientos están absolutamente apoyados por los gobiernos, y los ciudadanos además son muy conscientes de sus derechos ante los documentos, insisto, tanto institucionales como organizativos, como empresariales. La pregunta es probablemente si una desgracia social como la de las preferentes hubiera podido suceder en Suecia, y la respuesta es no. ¿Qué es lo que ha pasado en los países hispanohablantes? Que estamos intentando también ahora, recientemente, sumarnos a estos movimientos internacionales que, por ejemplo, en Japón se están dando también, y en Singapur. En este sentido, el proyecto más desarrollado dentro del mundo hispanohablante es en México. En México, la presidencia del presidente Fox hizo también suya esta reivindicación por lograr que los documentos administrativos fueran un poco más breves y un poquito más claros. En este sentido, se invirtió una enorme cantidad de dinero en la formación de decenas de miles de funcionarios de la Administración
para lograr una comunicación un poco más clara. Ustedes pueden conseguir este manual, está en Internet, y van a ver que provee de ejemplos muy simpáticos de la versión antes y de la versión después. También los estamentos como determinados tribunales que son muy mediáticos, ¿no? Como el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que claro, tiene que lidiar con los problemas continuos que tienen sobre quién ha ganado. Ellos son muy conscientes de que sus sentencias son recontextualizadas, es decir, son colocadas en la prensa, son tuiteadas y por lo tanto ellos también ahora recientemente he estado trabajando con ellos, tienen muy claro que cuanto más clara sea la redacción de la sentencia, menos posibilidades de interpretación infinita va a haber y por lo tanto intentan controlarlo. Ahora también el Senado chileno y la Suprema Corte chilena está intentando estirar adelante estos principios de clarificación. Y también en España el Ministerio de Justicia en 2011 publicó un informe de recomendaciones para todos los juristas y, también alentando a que el discurso jurídico español dejara de ser una lengua así como bastante arcaizante y ampulosa. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estoy explicando todo este rollo? Lo estoy explicando porque tal vez lo que podríamos hacer esta tarde es compartir algunos de los principios fundamentales en los que están de acuerdo todos estos movimientos de clarificación de sus lenguas estatales, ¿no? De sus lenguas nacionales. Hay una serie de puntos muy sencillos que todos ellos suscriben y podríamos tal vez ponerlos en común aquí. Uno de ellos atiende a la longitud del párrafo. Bueno, todos los que estamos aquí sabemos que los párrafos han de tener una dimensión, digamos, razonable. Ese párrafo, vamos a ver un párrafo prototipo de sentencia española. Este párrafo prototipo de sentencia española yo muchas veces lo utilizo en la propia escuela judicial, donde hago formación para los jueces en espera de destino. Este tipo de párrafos despierta en el auditorio, incluso entre los propios juristas, el efecto, ¿no? Este efecto. Porque naturalmente incluso los propios juristas dicen, ¡oh, qué rollazo leer esto! Porque el párrafo, como bien sugería también Mario hace un momento, es además de una unidad de sentido, una unidad de visualización de la información. Bueno, pero todos los que estamos en esta sala sabemos que efectivamente los párrafos han de tener unas dimensiones. Fijaos que yo cuando estoy trabajando, por ejemplo, con juristas ya no digo las dimensiones que recomiendan los medios de comunicación, porque el discurso jurídico, y es verdad, no se puede comparar con es mucho más denso en datos, es mucho más complejo, no se puede comparar con el de los medios de comunicación, pero sí con el de la prosa científica. La prosa científica nos dice lo que tenéis en la pantalla, entre 7 y 15 líneas, en español normal general decimos máximo 10, entre 70 y 150 palabras, 300 a lo sumo, y en general decimos 100 palabras a lo sumo. El párrafo anterior tenía 973 páginas. Bueno, es probable que ahora vamos a pasar aquí vemos la versión alternativa, pero no importa, pasamos a la siguiente. Perdón. Es probable que vosotros os estéis preguntando, bueno, pero esto es discurso jurídico, ¿no? El discurso jurídico, ¿qué tiene que ver con las pantallas? Bien, en tanto que catedrática de universidad, investigadora, yo pertenezco o estoy relacionada con un ministerio que tiene un título que queda muy bien, que es el Ministerio de Ciencia e Innovación. El Ministerio de Ciencia e Innovación hace unos años a los investigadores, que somos investigadores principales de un proyecto, nos exigió que dejáramos de enviar papel. Tenemos que relacionarnos con el Ministerio estrictamente a través de la pantalla, a través de una herramienta que se llama la carpeta virtual de expedientes. Cuando nosotros ganamos, que ahora ya sabéis que está muy complicado, un proyecto, el Ministerio nos envía este párrafo. Y os aseguro que ni leyéndolo 3 veces más conseguimos entender si lo hemos ganado o lo hemos perdido. Lo que quiero decir con ello es que el problema de la longitud desmesurada de ciertos párrafos no se limita a las sentencias judiciales. Por 2 razones. Bueno, primero porque, como los que estáis aquí sabéis muy bien, las áreas jurídicas en las grandes corporaciones tienen mucho poder.
Y después porque probablemente, aunque no se ha formulado de manera clara, el discurso jurídico en español se ha convertido en una especie de modelo de discurso formal. Mi experiencia trabajando con entidades financieras de grandes dimensiones o con entidades energéticas de grandes dimensiones es que cuando los informáticos tienen que hacer un texto que se llama guía, que se llama norma, de repente se ponen el gorrito de legisladores, ¿no? Y entonces empiezan como quiera que... Es decir, el modelo es mucho un discurso jurídico. Bueno, vamos a seguir viendo, por ejemplo, este tercer párrafo, que es del mundo totalmente de las redes sociales, es Facebook, cuando contratamos las condiciones de seguridad. Ese párrafo, que además está escrito en mayúsculas, ¿sí?, que además nos habla con muchos imperativos, conculca casi todos los principios de escritura clara, y de hecho tiene 305 palabras, que es también unas dimensiones bastante notables. Por lo tanto, el problema de las dimensiones del párrafo, créanme, no se queda en las sentencias judiciales, ni mucho menos. Se ha trasladado a Internet, mucho más de lo que podríamos pensar. Aparco este tema. Vamos a otro tema, vamos a ir descendiendo a cuestiones más oracionales que podamos ir tratando de manera empírica después en la segunda parte. Pero antes querría que viéramos juntos este fragmento. Procede de Cómo escribir con claridad de la Comisión Europea y nos dice que es importantísimo reciclar el texto anterior y adaptarlo a la nueva circunstancia, es decir, no recortar y pegar de manera ciega. ¿Por qué lo quiero poner de manera muy explícita? Porque, de acuerdo con mi experiencia, lo que podríamos llamar el peligro patchwork es el peligro más extendido cuando la gente está trabajando de manera colaborativa, pero no hay nadie que se erija en editor. Con muchísima frecuencia los documentos devienen un tanto o mucho ilegibles precisamente porque no hay una auténtica recontextualización, es decir, una vuelta a preguntarse quién es mi nuevo destinatario, qué quiero conseguir yo con este documento, cómo me quiero presentar. Entonces, el resultado no suele ser muy bueno. Veamos ya ejemplos prácticos más, vamos aterrizando, más concretos, más oracionales. Os traigo un fragmento, no sé si se puede leer algo también, de Cómo escribir con claridad, que atiende a otro fenómeno en el que todas las guías de clarificación de las lenguas administrativas y organizativas están de acuerdo. Tiene que ver con el uso de la estructura pasiva. La estructura pasiva, ya sabéis, es decir, las pirámides fueron construidas por los esclavos, en lugar de decir los esclavos construyeron las pirámides. No se trata de que los señores de la RAE nos digan, no, es que es más bonito escribir con activas, sino que se han hecho numerosos estudios empíricos que demuestran que la gente tarda más en interpretar y en reaccionar ante enunciados en pasiva. ¿Por qué? Porque en un enunciado en pasiva, la persona que realiza la acción, que es algo muy relevante, queda al final de la frase, ¿no? Las pirámides fueron construidas por los esclavos. Aquí además podéis ver algo que tenemos que hacer muy rápido, pero una muy buena visualización de este enunciado es oscuro, tiene muchas pasivas, este enunciado es algo mejor, hay un poquito de sol, este enunciado es definitivamente bueno. Algo de lo que no podremos hablar, pero que tiene que ver con la importancia de incluir y reflexionar sobre la infografía para conseguir claridad en nuestros documentos organizativos en general. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo el uso de las pasivas convierte información crítica en información misteriosa. Y estas pasivas se caen en cascada en áreas muy, muy, muy distintas de la organización. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es de discurso jurídico. Dice, se quiere dejar constancia. Se quiere dejar constancia, es una pasiva refleja, a lo mejor lo recordáis, quiere decir que cuando ponemos el pronombre se, en lingüística le llamamos bloqueador de agente. Es decir, se significa que no voy a decir quién lo hace. Esto los niños lo aprenden muy pronto, ¿no? Tú oyes un estruendo, ¡platapó! Entras en la habitación y alguien con cara angelical te dice, se ha roto.
O sea, a mí que me registren, ¿no? Bien, pues esto es lo que hace SE. Bien, se quiere dejar constancia. ¿Quién? Además, que al venirse elaborando, ¿quién viene elaborando? Las resoluciones que se dictan en los expedientes del registro civil mediante documentos Word que no se almacenan, no se sabe quién es responsable de almacenar, es imposible conocer a día de hoy el momento procesal exacto en que se hallaba el expediente de nacionalidad antes indicado, en el momento en que se produjo su extravío, y tampoco recuerdan los funcionarios el trámite procesal exacto del que pendía el expediente cuando resultó extraviado, por lo que tampoco se descartaría la posibilidad de que se hubiese extraviado. Es decir, traducido, el secretario del registro civil no encuentra un documento. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Esto traducido es no lo encuentro. Seguramente se ha perdido. Muy bien, entonces, insisto en que este uso de la pasiva, porque parece sonar más formal o, bueno, o tal vez más ampulosa, se traslada de una manera mucho más sistemática de lo que a priori puede sospecharse en documentos que luego se leen en pantalla, en documentos organizativos. Por ejemplo, yo estuve trabajando para intentar actualizar la comunicación de una figura muy bonita, muy empática, que es el defensor del cliente, y además un defensor que creía realmente que había que defender al cliente. Este defensor elaboró una serie de documentos muy marcados por lo que se supone que es el modelo de español formal. Y entonces veíamos cosas como las que tienen aquí. Le estoy contestando al cliente, a un cliente además muy enfadado, porque si he llegado hasta ustedes porque en los servicios de atención al cliente nadie me ha hecho caso. La empresa señala que en el contrato del cliente, no de usted, se ha facturado sin consumo desde confirmándose, ¿quién confirma? Que había una anomalía en el equipo de medida sustituyéndose, ¿pero quién sustituye? El contador. La compañía manifiesta que en fecha se remitió, ¿pero quién remitió? Carta al señor Pradera informando, quién informa no se sabe. Remitiendo se realizó. Entonces, fijaros, y esto es interesante, que aquí se combinan diferentes formas que ocultan una información crítica, y es quién hace la cosa. Por un lado tenemos la pasiva de se. Recordad que se sirve precisamente para cuando no queremos decir quién lo hace. No queremos, no sabemos, esta catedral se construyó. ¿Quién la construyó? Bueno, yo qué sé, así que se construyó, ¿veis? Pero además de las construcciones con se, lo que tenemos son formas no personales del verbo. No personales como el infinitivo, cantar. ¿Cantar quién? Cantando. ¿Quién? Por eso se llaman no personales, ¿no? Porque no nos dicen la persona. ¿Quiere ello decir que en español no podemos utilizar formas no personales? No, claro que no. Lo que queremos decir, y es recomendación de la Comisión Europea, como estáis viendo, del Gobierno Federal de los Estados Unidos, es recomendación del Gobierno de México y esperemos que en breve sea recomendación también de nuestras instituciones, siempre que puedas, pon un verbo personal que permita al lector interpretar con toda transparencia quién hace la cosa. Por ejemplo, en la versión bis, fuimos, ¿no? El texto está cegado, naturalmente. En el informe que me ha remitido señala que en su contrato, estoy hablando con usted, luego en su contrato, se ha facturado sin consumo el día tal un operario de Enerdrola. Como veis, lo que estamos haciendo es sustituir todas estas formas misteriosas por formas verbales flexionadas con su sujeto. Me diréis que esto es obvio, y es verdad, es obvio, pero no sabéis con cuánta frecuencia lo encontramos a modo de roderas expresivas en la documentación, y cuando digo documentación lo estoy diciendo también en pantalla, en los textos con los que nos relacionamos habitualmente en el mundo empresarial. Voy a pasar por alto el siguiente ejemplo porque creo que no vamos muy bien de tiempo. Vamos a ver ejemplos en los que los infinitivos, en tanto que formas no personales, bloquean la posibilidad de saber quién hace la cosa. Por ejemplo, si se trata de una acumulación de consumos motivada por varias lecturas estimadas, por no disponer, ¿quién tiene que disponer de eso? De lecturas reales, no poder acceder al equipo de medida. Lo vamos a personalizar un poco más. Dado que la empresa no dispone de lecturas reales porque los operarios de Enerdrola no han podido acceder al equipo de medida.
Bueno, entonces nos quedamos con esta idea, insisto, una idea que suscriben todos los manuales y todos los movimientos de clarificación de los que he hablado hasta ahora. Siempre que puedas, pon los verbos personales a trabajar. Vamos a seguir con otra cuestión. Voy a hablaros ahora de otra de las muchas experiencias que consistió en una guía, una normativa de seguridad informática que es de obligado cumplimiento para los 27.000 empleados de la entidad. Esta guía tenía la siguiente forma volcada en Internet, tenía como 46 páginas, en Verdana 8, espaciado simple. La gente de seguridad informática estaba entre irritada y asustada porque nadie seguía los principios de seguridad que eran de obligado cumplimiento. Y obviamente nadie entendía aquella guía, ¿no? Entonces hicimos diferentes trabajos de usabilidad para saber qué es lo que la gente buscaba y qué necesitaba, etcétera. Pero uno de los problemas fundamentales era de formulación, es decir, de lengua. Por ejemplo, con mucha frecuencia las acciones que los empleados tenían que hacer estaban formuladas en genérico. Véase. Acciones a realizar en caso de sospecha de infección por virus en su equipo, ¿no? Acciones a realizar, ¿quién? O sea, mi área, mi jefe de área, el coordinador, el que ha comprado el equipo, ¿o quién? Porque lo que hemos utilizado es una forma no personal y esto lo sustituimos claramente, que fue una decisión que naturalmente hubo que consensuar con área jurídica, con el área organizativa y con un montón de áreas, pero que, en fin, yo particularmente peleé mucho. Vamos a intentar personalizar todo esto. ¿Qué debe hacer si usted sospecha que su PC o su portátil tiene un virus? Veamos otro ejemplo. No se divulgará la ubicación física de las dependencias críticas. No se divulgará. ¿Quién no divulgará? Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿pero quién no tiene que divulgar? Pues los empleados. Bueno, pues digámoselo, ¿no? Los empleados no divulgarán el lugar en que se encuentran las dependencias críticas. Lo de dependencias críticas también tiene su misterio, ¿no? Bien, vamos a ver algún otro caso de la necesidad de, insisto, personalizar y hacer más claro quién tiene que realizar la acción, porque esta es una información absolutamente relevante. En el caso de que los datos no estén duplicados en la estación de trabajo de Bancobank, que naturalmente es cegado, se recomienda realizar ¿quién? El responsable de, no sé, copias de seguridad periódicas del contenido de los dispositivos móviles con el fin de no perder los datos en caso de extravío o mal funcionamiento del hardware, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a intentar que alguien que lleva mucha prisa sepa qué tiene que hacer? ¿Vale? Pues si usted no tiene duplicada en la estación de trabajo la información contenida en los dispositivos móviles, es aconsejable que usted realice copias de seguridad, ¿eh? Por cierto, estoy subrayando el uso del usted, por eso de que parece que hay una asociación muy inmediata entre pantalla y tuteo, cosa que podríamos poner en duda o que podríamos empezar a pedir cuáles son los estudios de mercado que demuestran que todo el mundo quiere ser tuteado y en todas las variantes de español, incluyendo las americanas. Pero, en fin, esto lo paso por alto y vamos a seguir hablando de otro tipo de estructuras muy frecuentes, también derivadas de esta imagen de lo que es el español formal, que son las nominalizaciones. Las nominalizaciones son sustantivos que son muy bonitos, y es cierto, porque contienen una gran cantidad de significado, ahora no quiero enrollarme, pero contienen mucho significado, pero obligan al lector a entender cuál es la acción que hay debajo. Por ejemplo, más. Para la adopción es una de estas nominalizaciones. De estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del inculpado y los requerimientos de salud, situación familiar, etcétera. Se atenderá, el famoso se, especialmente a la posibilidad de continuidad, o sea, alguien continúa, pero aquí no se dice quién, de esta última o algo, tanto durante la vigencia de la medida como tras su finalización. Entonces, la recomendación internacional sigue siendo, en lugar de nominalizaciones, si usted puede, ayude a su lector
colocando verbos flexionados y diciendo cuál es el sujeto de esos verbos. Vamos a ver la versión B. Para adoptar esas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del inculpado, se atenderá especialmente a la posibilidad de que esta última se mantenga tanto mientras la medida esté vigente como después de que esa medida finalice. Por lo tanto, pasivas, formas no personales y nominalizaciones, muchas veces combinadas simultáneamente en un mismo fragmento, hacen que el fragmento suene, eso sí, muy leguleyo. Entonces, quien lo ha escrito a lo mejor se siente muy satisfecho por ello, pero realmente hace que en ocasiones, y más que con ocasiones, con frecuencia, información absolutamente fundamental queda ocultada, ¿no? Bueno, otra de los reparos que tal vez podréis hacerme es, bueno, a ver, esto pasa en los textos que tienen unas determinadas dimensiones, pero, bueno, algunos de los textos que manejamos más en redes sociales son textos en realidad muy breves y estos problemas no aplican. Pero lo que nos dicen las recomendaciones, y es cierto, doy fe, es que cuanto más breve es el mensaje, más relevante es controlar bien los mecanismos de claridad, porque la posibilidad de repararlo es menor. Os voy a traer a continuación una serie de ejemplos de los que me ha provisto un buen amigo que es gerente de usabilidad de una gran entidad financiera y que son los mensajes de error. Es como los mensajes de error, en muchas ocasiones, más que ayudarnos, que esa es su función, lo que hacen es estresarnos porque nos dicen que algo hemos hecho mal y además dejarnos muy confusos. Veamos este, por ejemplo. Dice el mensaje de error: si cancela, perderá todos los cambios sin guardar. ¿Desea cancelar? Y ahora, ¿dónde hay que clicar? ¿En cancelar? ¿En aceptar? ¿O en qué? Esto es lo que llamamos, toda la vida lo habéis oído, una ambigüedad, ¿no? Pero, claro, esa ambigüedad aquí es muy importante. Es decir, quien está diseñando una herramienta basada en una ayuda al usuario formulada a través de mensajes muy breves, ha de dominar, ha de ser muy consciente de cuál es la herramienta que está utilizando, que es el lenguaje. Vamos a ver más casos. El teclado está bloqueado. Pulse el botón de bloquear para desbloquear. Esto, las paradojas teresianas son nada, ¿eh? Esto es un retruécano barroco, es fantástico. Más. No puede salir de Notes porque hay un cuadro de diálogo activo. Vaya Notes y ciérrenlos. Esto es también como estar en el mundo de Alicia. Bueno. Muy rápidamente, entonces, estoy llegando al sumario para que podamos aplicarlo ya. Lo que estoy intentando compartir con vosotros es, nosotros pertenecemos a una tradición que no se ha sumado todavía, o lo está haciendo de manera muy incipiente, a los movimientos internacionales de clarificación de los discursos que hace décadas que funcionan en los países de nuestro entorno. Hay algunas fuentes, yo creo que los países hispanohablantes nos estamos intentando sumar con fuerza al respecto, además, entre otras muchas razones, porque esto nos está costando problemas importantes y problemas de negocio. Por ejemplo, nosotros, desde este país, tenemos problemas para conseguir los proyectos europeos, los proyectos de investigación, que en este momento son los únicos proyectos que nos van a proveer de fondos, porque nuestra redacción no se adecua al estilo europeo, que es un estilo anglosajón. Con muchísima frecuencia, los juristas de grandes gabinetes se echan las manos a la cabeza si con lo que tienen que lidiar son con documentos jurídicos españoles. Lo mismo pasa en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Cuando lo que hay que dirimir es una sentencia española, se echan a morir. De hecho, la idea, todos tenemos una cierta idea de cómo funcionan los gringos, la idea es que uno escribe bien para ahorrar tiempo y ganar dinero. Más allá del amor por la lengua, hay una finalidad de eficacia muy clara. Los principios más básicos son muy pocos. Hemos visto un póster que la gente tiene colgado en sus despachos con 15 tips. En ocasiones son 10.
Por cierto, quería deciros que esos tips vienen con el AENOR, porque hay por decirlo así, un sello de Clear English que se concede cuando una empresa o una organización elabora todo tipo de discursos claros, de tal manera que el ciudadano o el usuario los entiende, ¿no? Y de todos esos principios generales, de esos 15, hemos compartido unos cuantos. El de estructurar la información no, porque le he pedido a Mario que nos lo saltemos. Pero bueno, cuando menos hemos visto atención con el párrafo, porque no es verdad que los párrafos largos no estén en Internet. La página de Facebook en este sentido es muy expresiva. Atención con las pasivas. Atención con el orden de constituyentes, esto lo vamos a ver en la parte práctica, porque todo ello son consejos muy básicos y solo poniendo muy poca inversión de tiempo conseguimos una gran ayuda en la interpretación del receptor. Yo creo que ya está. Tal vez podríamos detenernos aquí y hacer una pausa.